Ana, ¿están listos? Otra vez, para que compartan. Amigos de la biotecnología, ya están listos para compartir otra vez. Hola, gente. Biotecnología roja, ¿van a seguir o no? Listo, sí, ya seguimos, profe. Listo. La biotecnología roja tiene tendencias principales a tres segmentos de mercado celular. Bueno, las enfermedades infecciosas son la terapia de inmunoglobulinas, choque séptico y el SIDA. También trata el cáncer en enfermedades como células sanguíneas, el cáncer de ovarios, pulmón, mama, melanoma y problemas de adhesión celular. Los problemas de adhesión celular, que son enfermedades autoinmunes, trasplantes, alergias y coágulos sanguíneos. Y listo, profe. En Colombia, pues no es muy visto la tecnología roja, ya que en Colombia se trata mucho más la biotecnología verde. El avance que más se ha hecho en Colombia es el laboratorio ese que iban a poner para ver si se puede sacar una vacuna contra el COVID hecha aquí en Colombia, pero busqué información sobre eso, pero no encontré como mucho. Entonces, por eso no la pusimos en la exposición. ¡Ah, tenía que vender la idea. Así no existiera. Por eso ustedes iban a decir, como vea, ¿sabes qué? Como acá no existe esa vuelta, pero sí existe, obviamente. Vamos, por ejemplo, en biotecnología roja, hay varios bancos de tejidos, los cuales se están mirando si se pueden modificar genéticamente para el desarrollo de órganos. Obviamente no es tan fuerte el desarrollo de vacunas, etcétera. Sí se han desarrollado algunas y se ha apoyado el proceso de otras. Pero Papu tenía que vender la idea. Vamos con la marrón, en el biotecnología marrón. Sí. Uy, claro. O sea, piensan todos los países que están produciendo vacunas en este momento. China, Rusia, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Inglaterra. Los países que son potencias de tecnología. Son potencias. Entonces, ¿qué haces?
Milena está, Sara, Laya, Beltrán. Sí, profe. Sí, profe. Ya te comparto. Ese es Solaya, ¿no? Está diciendo así. Bueno, pues el día de hoy te venimos a ofrecer la biotecnología marrón que se basa en la veterinaria y que te puede ayudar mucho en tu vida, y no solo en tu vida, sino también le aporta mucho a Colombia. Por eso venimos a ofrecértela para que conozcas la importancia sobre ella. Y bueno, pues para empezar tenemos que saber qué es la genética animal y de qué trata. Entonces, la genética es el estudio de los genes y sus efectos sobre los organismos vivos. Y tú te estabas preguntando, pero oye, ¿qué trabaja la genética animal? Y es que esta ayuda a que haya una mejor producción entre las mismas especies o diferentes. Ayuda a identificar variables genéticas para producir una evolución, obtener una mayor población y poder salvar especies en peligro. Y una de las cosas más importantes que debes saber es que ¿Puedes la agrandarlo biotecnología... un poquito? Dime. O sea, ¿no puedes agrandarlo un poquito? eh, O sea, como es que... que no me da la opción, profe. Bueno, dale, sí. Y bueno, entonces una de las cosas más importantes que debes saber es que la biotecnología, en un sentido más general, el genotipo es el que describe todo el grupo de genes que un individuo ha generado. Y por último, el mejoramiento genético es que se basa en los principios biológicos y matemáticos para que con estrategias óptimas se pueda aprovechar la variación de genética que existe en una especie de animales. Y bueno, hasta aquí te explico lo grandiosa que es esta biotecnología, pero no te preocupes que mis compañeros te van a seguir hablando sobre esto. Espero te haya gustado la genética animal. La mejora de las crías. Pues esto es la capaz de que por medio de la genética se puedan tener más proteínas de las carnes. Por ejemplo, puede permitir que un animal pueda vivir más o que tenga menos enfermedades. Bueno, los fármacos y las vacunas son muy importantes, y esta biotecnología nos va a brindar estas opciones. Son muy útiles para toda la gente que tiene un animal doméstico que con esta biotecnología les puede salvar la vida. Y mi compañero Diego te va a hablar sobre lo de la importancia en Colombia para que te siga gustando aún más. Yo voy a decir por qué esta tecnología es la mejor y Colombia tiene que invertir en ella. Todo el mundo sabe que Colombia es el segundo país con más biodiversidad y cuenta con más de 50.000 especies. Pero debido a la deforestación, los incendios o la misma caza ilegal de animales, ha hecho que hayan más de 400 especies en peligro de extinción. Pero acá es donde entra nuestra biotecnología, que va a ser la encargada de salvar estas especies y hacer que haya más producción. ¿Y por qué es tan importante? Porque Colombia al año recibe más de 1 billón de pesos en turismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay más especies en peligro de extinción o mueren, pues va a haber menos ingresos. Entonces, por eso es que Colombia debería comprar esta tecnología. Pues gracias. Listo, bien, excelente, mis amores. Imagínense, el único grupo que entendió cómo debía hacer la vuelta. El único. Ahí le que nota merece por ser el único. Y si notó que Ola ya no atacó a su propio grupo, nunca se lo voy a perdonar. Nunca. Adiós. Listo. Bueno, muchachos, entonces. Todos hicieron su labor, por lo menos, en explicar
de qué se trataban los ciertos tipos de biotecnología. Hicieron la labor, todos la hicieron, todos la cumplieron. Por esa razón, ningún grupo pierde la exposición. Ahora, si hay una diferencia notoria entre las notas, ¿sí? La nota mínima es la nota de 70 que sacó un grupo. Y pues, como las exposiciones realmente no estuvieron tan malas, aunque hubo algunas falencias, los amigos que están entre 80 y 70, ¿sí? Son amigos que leyeron en las exposiciones, ¿sí? Como que se notaron algunas falencias, ¿listo? Y obviamente los que están de 90 para arriba son los que entendieron la idea de la exposición, se notó una claridad del tema. De pronto los que están en 90 y 95, pues les faltó de pronto sobre todo lo de la parte de Colombia, tal vez. Seguramente fue lo que le faltó. Entonces les voy a decir por colores las notas. Por colores. Ya saben quiénes son los del grupo, ¿no? Obviamente no se les habrá olvidado. Entonces, biotecnología negra, 95. Biotecnología gris, 80. Biotecnología blanca, 80. Biotecnología morada, 90. Biotecnología azul, 95. Biotecnología verde, 80. Biotecnología amarilla, 95. Biotecnología dorada, 75. Biotecnología roja, 70. Y biotecnología marrón, 100. Ahora, voy a hacer una aclaración en este último grupo, ¿sí? Y es que hubo grupos que explicaron tal vez de mejor manera su biotecnología, aunque ellos lo hicieron muy bien, pero en la parte que explicó Olaya era el punto. Es decir, él dice, vea, la biotecnología marrón se encarga de los animales, ¿me entiende? ¿Sí me entiende? Y Colombia es un país muy importante en especies. Toca invertirlo, o sea, no hay opción, o sea, no la pone clara, o sea, no hay opción, papus. Tenemos que invertir en esto porque somos un país con una gran cantidad de especies, los ecosistemas son relevantes. Todos lo podían hacer con sus tipos de biotecnología, todos. Lo que pasa es que les faltó poner un contexto real colombiano. Como si Colombia lo necesita para vivir bien. Fin. Gracias, profe. Ay, gracias. Uno que otro decía otra cosa. En serio, es muy chistoso. Es muy chistoso, nunca lo va a superar. Vuelvo a explicar por qué chistoso no es. Entonces, claro, digamos, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un recorrido por todos los tipos de biotecnología, todas las biotecnologías son necesarias para todos los países. Sin embargo, no todas, obviamente, no todas las biotecnologías invierten. Colombia invierte mucho en biotecnología verde. Todos los países invierten muchísimo en biotecnología roja, todos. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, pues bueno, digamos, hay países que no es tan notorio, por ejemplo, los países supremamente extremistas como Corea del Norte, por ejemplo, no se saben muchos datos de Corea del Norte, pero se supone que ellos sí invierten en biotecnología roja, pero que viene de Rusia, por ejemplo, porque son países socialistas y comunistas, ¿sí? Entonces son muy cuadriculados, pues todos sabemos, más o menos, según lo que hemos escuchado, cómo es la vida en Corea del Norte, ¿cierto? Como muy rígida, militarizada, bueno. Entonces, eso influye mucho también en los tipos de desarrollo. Por ejemplo, la biotecnología roja, acá en Colombia, como somos un país, bueno, voy a pagar acá para no saturar la red eléctrica. Colombia es un país, pues, neoliberal. Por tanto, digamos, acá en Colombia no llega la vacuna Sputnik, que es la vacuna rusa, ¿sí? Entonces, el tipo de biotecnología también depende de las formas de poder político que existan en los países. Juan Andrés. Es muy complicado. Sí, digamos que sí se podría, pero te dejan muchas reglas muy rígidas. Por ejemplo, en Corea del Norte, tú no puedes escuchar música con músico. O sea, puedes escuchar en tu casa, ¿sí? Pero pues te verifican la música. Pero en las calles no puedes usar audífonos, por ejemplo. Mejor dicho, en las calles no puedes escuchar música, sí es sencillo.
¿Qué pasa? Lo que pasa es que ustedes van, si ustedes los ven con audífonos en la calle, los van a parar y les van a revisar todo su celular para ver qué tipo de música están escuchando y si tienen alguna influencia en contra del sistema para ellos, ¿no? Que ellos lo interpreten, pues pagan, los meten a la cárcel. Entonces la gente decide no escuchar, o sea, les dicen, puedes escuchar música en la calle, pero te vamos a revisar qué es lo que estás escuchando. Y si eso algo va en contra del gobierno, por ejemplo, mi banda favorita se llama Iron Maiden y ellos tienen una canción que se llama Power Slave, ¿sí? Que es como una mezcla de palabras entre poder y esclavo, ¿sí? O sea, sería como en español una traducción así medio chambona. Sería. Bueno, digamos, por ejemplo, entonces son canciones que incitan al levantamiento. Cuando Maiden tocó en China, a ellos no les dejaron, o sea, les dejaron tocar esa canción, pero les tocó cambiar esa palabra. Porque incitaba a levantamiento. Si ellos la cambiaron, les tocaba. Porque, no, sí les tocó cambiar, pero lo que pasa es que hubo un momentico donde el vocal, pues la dijo, ¿sí? Y pues ya, pero no la pudo cantar todo el tiempo. Tuvieron una reunión de más de 3 horas donde le revisaron todas las letras, donde, sí, o sea, entonces digamos que eso influye, las formas de gobierno influyen muchísimo en los tipos de biotecnología o bueno, en todo el desarrollo científico que quiera. ¿Para dónde va? Digamos, por ejemplo, si nosotros pensáramos en Corea del Norte otra vez, ¿cuál creen ustedes que sea el tipo de biotecnología que más desarrolla? La negra. Es un país que está supremamente armado, ¿sí? Es un país que, digamos, incluso pues están escondido, tan refugiado, que no sabemos nada de ellos, que no sabemos qué tipo de armas biológicas de pronto puedan estar desarrollando. No se sabe. ¿Qué tienen? Obviamente, pero lo que más tienen son armas nucleares. Las armas nucleares no son armas biológicas, ¿sí? Sino son armas científicas, pero no biológicas como tal, ¿sí? Entonces, cada país, si nosotros nos pusiéramos a pensar en diferentes países, pues la mayoría de países se enfocan en muchos tipos de biotecnología. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en Bélgica, en Noruega, en Islandia, pues la biotecnología que más utilizan ellos es la biotecnología gris, porque son potencias en restauración de ecosistemas, en todo lo ambiental, ¿sí? En Colombia no es que sea potencia en biotecnología verde, pero sí se trabaja mucho. Por ejemplo, acá yo les explicaba en un momento lo de Fediarroz, acá están las universidades Fediarroz, y lo que hacen es potenciar la producción de semillas de arroz. Y obviamente tenemos al monstruo asesino que se llama Monsanto. Ya lo escuchamos Monsanto, ¿no? Les voy a hablar rápidamente de esto. Bueno, casi toca. Otra vez esto. A todos. Lo que pasa es que una cosa es, por ejemplo, los turistas no, o sea, las personas no suelen decir como, ay, voy de turismo a Corea. Si lo suelen hacer es como por morbo, más que por querer conocer, sino como por saber cómo es un sistema así de rígido, ¿sí? Pero, por ejemplo, ustedes no van a encontrar, al menos que sean escondidos, videos, fotos ni nada de Corea del Norte, porque está prohibido. Está prohibido hacer videos, está prohibido tomar fotos, está prohibido, ¿sí? Entonces, para nosotros, como colombianos, nosotros decimos, sí, Colombia es muy chafa, no sé, hay mil cosas que no nos gustan, pero sí hay un sistema de libertad de expresión mucho más alto que en otros países, ¿sí? O sea, en cierta medida, ¿no? O sea, a ti políticamente no te van a perseguir por decir X o Y cosa, bueno, depende de qué personaje seas, pero no igual que en Corea, no te van a encerrar igual que en Corea. Solo te matan ya, en Colombia. Pero en Corea, digamos que sí, y bueno, digamos que eso ha sido como una constante de las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda. ¿Sí? Se supone.
pero eso sí es muy de derecha y de izquierda, digamos, un país de derecha. Sí, claro, pues digamos que han surgido muchas, han surgido muchas como mitos, leyendas y todo eso, pero pues no son de gratis, sino son infundados pues en el control que ellos tienen. Por ejemplo, creo que con ustedes no, creo que fue el grupo de ayer de la biotecnología negra, hablamos de esta película, ¿no? ¿Se han visto Rocky 4? ¿Cuál es Rocky 4? ¿No se la han visto? ¿No les gusta Rocky? Lo que pasa, bueno, el nombre de esta película, lo que pasa es que hubo una época en la Guerra Fría donde se creía que la URSS o la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia, modificaba genéticamente a los humanos y los ponía así remacizos y prácticamente se creían la idea de crear como una especie de androide, un arma humana, ¿sí? Obviamente de esa época surgen personajes como Deadpool, como Capitán América, ¿sí? Como modificaciones biológicas para hacer un man así retese, ¿sí? Y lo mismo pasa con esta película. Esta película es una insignia del cine porque es un reflejo de lo que pasó en la Guerra Fría. Entonces este man es el soviético, así súper musculoso, y el man así súper desarrollado, le metían así sustancias químicas para hacerlo más fuerte, y entonces este es el man gringo, más bajito, que se hace esa punta de esfuerzo y todo eso, ¿sí? Entonces esto también es un tipo de biotecnología roja, y las grandes naciones, digamos, como de izquierdas, como Rusia, como China, como todo eso, siempre se ha metido en la cabeza como eso, ¿no? O sea, como que hay unas formas de control tan fuertes que pues generan cierto tipo de producción de humanos o lo que sea, ¿listo? Entonces, digamos, esta película es esencial para entender un conflicto, más allá de que se den en la mula, es un conflicto internacional entre grandes naciones. Entonces, se han surgido como creencias y cosas ahí alrededor de estos países. Bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, muchas de estas marcas las reconocemos. Ahí estoy que me compartió pantalla. Ya, muchas de estas marcas las reconocemos, ¿cierto? Por ejemplo, Doritos, vean. Lipton, ¿sí? Lipton se alcanzaron a tomar té. ¿No nunca tomaron Lipton? Es que yo no sé si todavía lo vendan acá en Colombia. Sí, Es un té, sí, sí. el Lipton. Pero Bueno, Lays, acá en Colombia lo conocemos con el mismo logo, pero con otro nombre. Margarita, ¿sí? Pepsi, Coca-Cola. Este Minute Maid, ¿cómo lo conocemos en Colombia? Miren la etiqueta. ¿Sí se alcanza a ver? Está clarísima. Son unos jugos del Valle. del Valle. Ah, sí, es que ahí sí lo veía. Mayonesa, salsas, perdón, Heinz, que son exquisitas. ¿En qué? ¿Cómo así? Bueno, sí, porque son importados directamente. Sí, sí, sí. Obviamente, ya les digo porque en algunos lugares cambian los nombres de las marcas. ¿Todo? No. O sea, no. Lo que pasa es que tienen un sistema de control muy fuerte de las personas. Eso se llama biopolítica, ¿sí? Cuando los gobiernos generan como, no puedes hacer lo que quieras, sino tienes que hacer lo que te toca. Entonces, digamos que en China, supongo yo, pues el estilo de vida ha cambiado mucho, ¿sí? Es la potencia actualmente. China es la gran potencia, ¿sí? Estados Unidos no lo es porque Estados Unidos es el segundo país más endeudado del mundo. No lo es. Pero China no. O sea, China tiene endeudado el mundo. O sea, Estados Unidos está supremamente endeudado. Estados Unidos ya no le pertenece a Estados Unidos, le pertenece al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. El país más endeudado del mundo se llama
Japón. Japón es el país más endeudado del mundo. No, porque es que Colombia, Colombia está endeudado también, pero Colombia tiene un colchoncito debajo, un, un, un pucho de dinero debajo del colchón de la almohada. ¿Se llama cómo? Así es, muchachos, narcotráfico. Así no lo queramos, así odiamos el narcotráfico y todo eso. El narcotráfico en países como México, en países como Colombia, ha servido para que no quede en una quiebra total. No estoy diciendo ni defendiendo que el narcotráfico sea bueno. Claro. Y yo creo que todos los narcos tienen para pagar la deuda externa. Lo que pasa es que los narcos también se dieron cuenta de que generar inequidad, digamos, por ejemplo, la biotecnología también se ha empleado para mejorar la producción de drogas. La producción de las plantas, o sea, eso no es solo que la biotecnología es hermosa y bella, no. La biotecnología es el producto de quien tenga el dinero y para lo que necesite, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, se dieron cuenta que tener países en crisis es mucho mejor, porque la crisis lleva al consumo de drogas, ¿sí? Entre más pobreza, más drogas. Más la gente se embala y más se fortalece el modelo económico, ¿sí? Entonces, digamos que, claro, Pablo Escobar podía pagar la deuda externa y le quedaría mucha plata seguramente. Si uno mira la deuda externa de Colombia, en términos de esto, no es tan alta como pues otros países, ¿sí? Buenos días, Mane, ¿cómo estás? Bueno, todos acá con todos están. ¿Listo? Bien, entonces, el colchoncito es ese, ¿sí? El colchón de Estados Unidos para superar un poco la guerra, la crisis, perdón, es la guerra, porque con la guerra ellos pues sacan muchos insumos de los países en los que están en guerra, ¿sí? Entonces, miren todo esto. Schweppes, pues a gaseosa, así la han tomado, ¿no? Que es como la Canada Dry. Es como la Canada Dry. ¿Cómo se llama la del sabor? Ginger. Es ginger. Claro, mire, es que miremos, bueno, empecemos en orden otra vez. Vean. Acá, desde acá arriba. Esto casi no lo conocemos. Aunque bueno, este sí, unas tostadas y eso. P&G, ¿cuál es la marca principal de P&G? Head and Shoulders, es la marca principal, si no, shampoo ya de una, Team. Este no lo conocemos, este no lo conocemos, grandes, miren esto. Lipton, que esté, Margarita, Pepsi, Coca-Cola, Kellogg's. Este también ha cogido mucha fuerza, antes no se vendía tantos whips, pero pues, ahora sí. Otra de Kellogg's. ¿Cuál? ¿Esta? ¿O cuál qué? Ah, ¿esta? Acá en Colombia la comercializa Coca-Cola. Sí, 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 sí. Pringles. Quaker. Nor. Uf. Sí, soperas y condimentos en polvo. Heinz. ¿Este? Son salsas. Y son salsas muy deliciosas. O sea, sacan mayonesa, mostaza, pepinillos, de todo. Y son muy ricos. Del Valle. ¿Listo? De acá, bueno, yo no sé si ustedes conozcan, yo solo conozco, pues, de consumo acá los Doritos. No sé los demás de este lado. No. Sí, lo sé, ni siquiera acá sé esta cosa. Bueno, tenemos más Kellogg's. Miren todo esto. Dime, ¿no? Ok. Kellogg's, Fanta, Coca-Cola, todos los productos, mire, Pepsi, 7-Up, Gatorade. ¿Listo? Gatorade. No. No, mentiras, no sé, tocaría, mire. No lo he probado, pero listo. ¿Qué es eso? Ah, jugos de arándano. Sí, 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 sí. Jugos de arándano, sí. Listo. Y este no sé qué sea. No, no, no. Listo.
Entonces, miremos una cosa, miren todos los productos que hay acá que pertenecen o marcas que tienen patentes con una empresa llamada Monsanto. Monsanto es un monstruo, ¿sí? Una multinacional, una empresa que se encarga de tener patentes y modificarlos genéticamente. Entonces se encargan de biotecnología roja, biotecnología verde, biotecnología amarilla, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá en este momento, principalmente, bueno, puede ser biotecnología principalmente amarilla y de pronto verde, pero principalmente es amarilla. Ellos ayudan, por ejemplo, los Doritos, Monsanto les ayuda a tener algo que se llama glutamato monosódico, ¿sí? Y el glutamato monosódico, por ejemplo, se recomienda que los niños muy chiquiticos no consuman Doritos, algo que es imposible, ¿sí? Porque está en las onzas, está en todo lado. ¿Por qué? El glutamato monosódico genera cáncer a futuro y genera asma. Ahora, estamos hablando de niños muy chiquiticos, o sea, pongamos por caso, no sé, 3, 4, 5 años, incluso hasta 6 años. Les puede desarrollar asma, ¿sí? El glutamato. En nosotros no, porque nuestros tejidos ya están muy desarrollados, pero el cáncer sí puede ser latente. Obviamente, para que cáncer a partir del glutamato monosódico, pues toca consumir unas grandes cantidades de sodio, como si tomáramos gaseosas todos los días, o si consumiéramos este tipo de paquetes todos los días. Entonces, si yo lo hago desde chiquito, mi proyección de vida no puede ser tan alta. O sea, ¿por qué? Porque nosotros vamos a comer alimentos que ya están muy tratados. Y no son solo alimentos modificados genéticamente, sino que también les ponen muchos conservantes. Y los conservantes a nosotros se nos pueden acumular en las paredes del estómago y del intestino, generando problemas como el cáncer, la acidez, etcétera. ¿Listo? Entonces miren que Monsanto está manejando, si uno piensa, casi todos estos productos son de consumo diario prácticamente para nosotros. No es que los comamos todos los días, pero sí es muy frecuente que nosotros de cualquier cosa, de esto que hay acá, todo el tiempo. Y eso que son algunos ejemplos de lo que tiene Monsanto, ¿sí? Entonces Monsanto es una empresa, acá está, miramos, Chan. Miren, acá hay incluso más. ¿Listo? Incluso más, Chan. Acá hay más. Incluso miren lo que hay acá. ¿Sí conocen esta? Dole, gasolina y aceites de vehículos. Incluso miren hasta dónde llega, ¿sí? Este proceso de tener las patentes o contratos, ¿cierto? ¿Cómo? Ah, ya. Lo que pasa es que ustedes han escuchado, pues obviamente, de la masacre de las bananeras, en algún momento, ¿sí? ¿Qué fue la masacre de las bananeras? La masacre de las bananeras fue un proceso en el cual una empresa llamada la United Fruit Company, la UFC, la United Fruit Company, acá en Ciénaga Magdalena, pues mató a miles de personas, ¿sí? Por establecer monocultivos de banana y por vulnerar los derechos, pues, de los trabajadores. Y cuando protestaron, pues los mataron, ¿sí? Lo mismo pasa con Monsanto. Entonces ellos, para generar patentes o para tener los derechos, ¿sí? Obviamente también se apoyan muchísimo en la biotecnología morada. Monsanto es una empresa que domina, eso se llama ya un monopolio, ¿sí? Un monopolio es una sola empresa que domina prácticamente todo lo que se produce en ese campo. Eso es un monopolio, ¿listo? Entonces, o una sola familia, no sé, como quieran verlo. Entonces, esta empresa lo que hace es obligar a que se den las patentes. Entonces, obviamente genera procesos armados donde las personas que protesten en contra de eso matan sindicatos, por ejemplo, como lo ha hecho Coca-Cola, ¿sí? Como lo ha hecho Apple, como lo ha hecho Microsoft.
como lo ha hecho toda empresa grande, sobre todo gringa. Entonces, por eso es que lo toman así. Además, generan muchos productos que pueden ser muy adictivos. Por ejemplo, las gaseosas son exageradamente adictivas. Digamos, hay personas que son adictas a la gaseosa. No es que sean adictas a la gaseosa, sino que son adictas al dulce. El dulce, la glucosa, genera adicción. Entonces, si usted, por ejemplo, va a un restaurante y le van a escoger entre un jugo natural y entre una gaseosa, la mayoría de personas, no todas, escogen la gaseosa. Y no es porque la gaseosa sea más nutritiva, ni más deliciosa, ni nada. Claro, su cerebro le hace creer que es más deliciosa, pero no es por el sabor de la gaseosa en sí mismo, sino es por la cantidad de azúcar que tiene, que vuelve adictas a las personas. En Estados Unidos, por ejemplo, acá en Colombia todavía no se ha dado, que se han intentado pasar proyectos de ley. Ya en Estados Unidos se ha mejorado mucho, por ejemplo, en el control de los azúcares en los productos, porque lo que hacen muchas empresas, sobre todo de líquidos, es volver las sustancias muy dulces para volver adictas a las personas y que sigan consumiendo ese producto. Obviamente la empresa más reconocida por adicción en este tipo de cosas es Coca-Cola, ¿sí? Entonces, el azúcar también es un gran problema, y el azúcar sí es biológico, digamos que es un tipo de biotecnología también que se aplica, donde hay que tener mucho control. Se quiere que se controle más el azúcar, o sea, que se diga, esto tiene grandes cantidades de azúcar, y se ponen letreros en los productos. Se han visto los cigarrillos, ¿sí? Las cajetillas de cigarrillos que tienen un letrero re grande, como que produce tal cosa, produce tal otro. Eso quieren ponerlo en todos los productos, o sea, en las papas. Entonces, el consumo excesivo de papas puede producir tal cosa, así como aparecen los cigarrillos. Y en las gaseosas y en todo lo que uno pueda consumir, que aparezca eso. Pero empresas como esta no lo están permitiendo, porque obviamente eso puede llevar a que bajen de forma muy radical su consumo, pues su venta. Por ejemplo, hay muchos manes que se hacen llamar influencers, pero todos sabemos que el influencer mayor, por lo menos en la Eurocopa, fue, así es, muchachos, Cristiano Ronaldo. O sea, es increíble. Es increíble lo que hace un personaje como Cristiano Ronaldo. Para los que no sepan, ¿no? Estaba en una rueda de prensa después de un partido, y estaba una botella, 2 botellas de Coca-Cola acá, ¡pam! ¿Cierto? Y una de agua. Y el man coge la Coca-Cola, la saca de cámara, y dice, Coca-Cola no, agua. Ya, es lo único que dice. Al otro día, Coca-Cola perdió el 50%. 50% perdió de su capital empresarial. O sea, se desplomó. Y entonces hay gente que dice, yo soy influencer. No, influencer es imán. O sea, con ese hecho de decir, no, o sea, esto, pin, ¿cuánto no perdió Monsanto ahí? ¿Cuánto no perdió Coca-Cola? ¿Ah? El de Coca-Cola tiene la que pero ese la aumentó. ¿Desde qué? El Coca-Cola aumentó las ganancias. Sí, pero él la rechazó también, ¿no? Sí. Pero hubo otro, yo no me acuerdo quién fue. Si fue El mismo controlar la de Rusia, controlar la Coca-Cola y la Unión. Y hubo un jugador, es que no me acuerdo si fue Inglaterra o de qué fue, de Bélgica, no sé. Y el man se la tomó, Heineken. Pero es que no son Cristiano Ronaldo. O sea, pudo haber aumentado sus ventas un poquito, pero es que Cristiano bajó al 50% a Coca-Cola. O sea, en la bolsa norteamericana, en su mercado. O sea, imagínense una persona con esa influencia, cómo baja o golpea, digamos, a estas empresas multinacionales que manejan la biotecnología. O sea, puede golpearla. Por eso, estas empresas suelen controlar los sindicatos, o suelen controlar las formas de protesta, porque eso les baja directamente sus formas de consumo. Y eso no sucede solo con esto. Por ejemplo, ustedes en Netflix, pues los he visto principalmente en Netflix, aunque yo creo que en otras plataformas se encontrarán. Hay muchos documentales, por ejemplo, de las asbesto. Nosotros estamos en este momento debajo de un techo de asbesto. Y no sabemos qué es el asbesto. El asbesto es un mineral que se saca, con el que se construyen
techos, pero de tejas, se construye de tejas.